Buenos días, estimados jóvenes. Por favor, ¿me confirman si se me escucha bien? Hola, buenos Bien, días. bien. Sí, se le escucha bien, Miss. Hola, hijo, buenos días. Discúlpeme, por favor, los 2 minutos de retraso. Me había confundido del aula. Lamentablemente, me había pasado al otro salón que me toca a las 10. Les pido encarecidamente que me comprendan. Esta mañana he tenido algunas dificultades en salud. Debe ser la mala noche que he pasado, así que por favor les pido su comprensión y su apoyo en esta sesión. El tema que corresponde a la clase 2 es la realidad lingüística del Perú. Vamos a describir qué características presenta nuestro país debido a esta diversidad de lenguas que coexisten en su territorio. En primer lugar, nos permite decir que nuestro país se va a denominar, se va a caracterizar por ser pluricultural. Así como hay muchas culturas, también encontramos muchas lenguas. Es pluricultural, es multilingüe y además las lenguas no se encuentran en el mismo estado de vitalidad. A pesar que hablamos de más de 48 lenguas que existen, que coexisten en el territorio peruano, no todas las lenguas están en el mismo nivel de uso. Quiere decir que hay algunas predominantes y otras que están a punto de desaparecer, que podrían llegar a morir, a ser extinta. Así ya se da cuenta, según el Ministerio de Cultura, hay un reporte de 37 lenguas que son ya desaparecidas, lenguas extintas, y la consecuencia es trágica porque si muere una lengua, también muere una cultura, ya que lengua y cultura siempre están interrelacionados, van de la mano. Entonces se pierde todo el conjunto de saberes, de conocimientos adquiridos, desarrollados durante muchos años, se pierde. Ahora, ¿por qué las personas dejarían de hablar su lengua? Muy fácil. Hay una lengua general, una lengua que goza de mayor prestigio, una lengua que goza de mayor privilegio social, político, económico, cultural. Me estoy refiriendo al castellano. Entonces, un hablante aymara, por ejemplo, desea aprender el castellano. ¿Por qué? Porque esta le va a permitir, por ejemplo, que pueda adquirir con mayor facilidad un puesto, que pueda conseguir un puesto de trabajo, que pueda desarrollar conocimientos, si quiere seguir estudios, pues en la lengua que se imparte las clases, ya sea de instituto, ya sea de educación superior, va a ser en el castellano. Entonces, a partir de esta desigualdad, es que podemos decir que en nuestro país existe lo que se denomina la diglosia. Vamos a ir mencionando algunas características más. Existe, a ver acá, este fenómeno llamado diglosia. ¿Cuándo se da esto? Cuando en una situación de bilingüismo, dije castellano aymara, una de las lenguas goza de mayor prestigio, ¿no? Castellano aymara. Eso se da con el quechua, castellano, con el castellano bora, con el castellano ashánica, porque el castellano es la lengua general. Una lengua tiene mayor prestigio que la otra. Como consecuencia de ello, diremos que el castellano
El castellano está desplazando las lenguas, está desplazando a las lenguas originarias, ya sean andinas o originarias amazónicas. Esa es una característica que destaca con respecto a esta diversidad. La diversidad, si está bien canalizada, debería considerarse como una gran ventaja, pero lamentablemente, cuando no se implementan políticas educativas, lingüísticas pertinentes para la realidad, pues sucede esto, ¿no? Ahora, ¿esto trae implicancias en la educación? Claro. Muchas veces se nos ha dicho que el Perú ocupa un nivel bajísimo en lo que es comprensión lectora. Y uno analiza, evalúa y dice, ¿y debido a qué? Se aplican instrumentos que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, si yo les presento un texto a los niños que son quechohablantes para medir su capacidad de comprensión lectora con una realidad, con un referente que no forma parte de su cultura, ¿cómo ellos podrán entender? Si no forma parte de su realidad cultural, de su saber. Entonces, lamentablemente se generalizan instrumentos y luego, como consecuencia, estamos mal. O los niños no saben. Su coeficiente es bajísimo, ¿no? Y eso es errado, es equivocado. Sin ir muy lejos, permítame mencionar un ejemplo evidente. Yo procedo de una comunidad que era en su época monolingüe quechua. Las escuelas en esa época tenían eh, un modo que no era tan atractivo para los niños. ¿En qué sentido? Que llegaban profesores castellano hablantes a una zona donde todos los niños hablábamos quechua. ¿Cómo podía entender al profesor? ¿Y cómo el profesor me podía entender? ¿Cómo podía entender a mis compañeros? No había forma. Entonces, ¿qué sucedía? Nos íbamos de la escuela, había una deserción escolar. Preferíamos estar en nuestras labores de campo, de cosecha, de siembra, a estar en la escuela. Entonces, lamentablemente, queridos jóvenes, esto que les narro de hace mucho tiempo, aún se da en algunas zonas. Eso es solo como una muestra de que falta implementar políticas pertinentes. No todas las personas son bilingües. Hay personas que son monolingües solamente en quechua o solamente en castellano, ¿no? Y otras, afortunadamente, han podido aprender dos códigos y pueden ser considerados bilingües, otros multilingües, políglotas. ¿Y dónde es que se encuentra la mayor concentración de lenguas? ¿Dónde es que vamos a ver mayor diversidad de lenguas? En la Amazonía. Al encontrar en la Amazonía un aproximado de 17 familias, en la Amazonía, 17 familias, caracterizamos a esta zona como la que tiene mayor complejidad. En la zona andina solo tenemos 2 familias lingüísticas. Las familias agrupan a lenguas que están emparentadas, a lenguas que tienen un tronco, un origen común. Esto permite entonces clasificar, en el caso de la realidad lingüística o lenguas habladas en el Perú, en 19 familias. Familias de lenguas, como en el caso del quechua para la zona andina o el aru para la zona andina. Y 17 familias que los vamos a estudiar detenidamente para la Amazonía. Eso les voy a mostrar a continuación. ¿Cómo están agrupadas estas lenguas? Primero, como las que son nativas, las lenguas
vernaculares, las lenguas oriundas, conocida también como amerindias. Dentro de las amerindias tenemos lenguas que son andinas y en las amerindias están las amazónicas. Dentro de la zona andina encontramos dos familias. Quiero que recuerden este cuadro porque es un dato bastante puntual, ¿no? Exacto, donde ustedes van a poder responder si les formulan alguna pregunta de este tipo con exactitud. Hay dos familias, la familia quechua y la familia aro. En cambio, en la Amazonía les dije que hay 17 familias. Diecisiete familias y en cada familia puede haber 2, 3 lenguas o 5 lenguas o 6 lenguas. Entonces, ahí está la mayor complejidad. Estas lenguas amerindias van a mantener un contacto con las no amerindias. ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, el castellano, ¿no? El francés, el inglés. Ahora, la más usada, por supuesto, en el Perú es el castellano. O sea, la que tiene mayor contacto con otras lenguas amerindias va a ser el castellano. ¿Cómo es la presentación? ¿Qué lenguas encontramos en la familia quechua? ¿Serán lenguas o serán dialectos? Vamos a descubrirlo en unos instantes. Veamos este cuadro. Estas lenguas llamadas originarias, amerindias, indígenas, nativas, autóctonas, puede tener cualquiera de las denominaciones, mantienen contacto con el español y genera una influencia, un préstamo. Hay muchas palabras de origen quechua que han ingresado al castellano. Hay muchas palabras de origen castellano que han ingresado a la xáninca, al shipibo, al aymara, al quechua mismo. Entonces, hay consecuencias a nivel lingüístico para que se incremente el vocabulario de la otra lengua, pero también otras consecuencias como hemos visto que el hablante deja de usar su lengua. Lo ideal debería ser, aprendo el castellano, pero también sigo usando mi lengua materna, mi lengua originaria. Pero a veces no pasa eso, porque se ve la gran desigualdad, por lo que les dije, la diglosia que existe. Ah, ya, si el castellano es la lengua general, pues yo voy a aprender esa lengua general, ¿no? Y voy dejando. Y tal es así que los mismos padres de familia jóvenes están más interesados en que el docente enseñe en la lengua castellana a sus hijos. Y muchas veces trae consecuencias desfavorables. ¿En qué sentido? Está demostrado, comprobado con muchos estudios, que si el niño recibe la enseñanza en su lengua materna, hay mayor progreso. Hay mayor progreso, garantía de que va a aprender. Pero, como les decía, hay factores extralingüísticos que influyen y lamentablemente se va dejando de lado la lengua originaria. Vemos todo este nombre, como ustedes apreciarán en la práctica, les hemos adjuntado como un anexo las lenguas con el nombre tal cual. Por ejemplo, si por ahí encuentran el nombre, a ver, ¿dónde está uno de los nombres más? El aguajún o aguaruna, no es que sean lenguas diferentes, sino es que la misma población decide llamarse aguajún y es conocido lingüísticamente como aguaruna. Entonces, esta es la denominación tal como se conocen los mismos hablantes, ¿no? Dicen somos Asháninca, otros dicen somos Aguajún, somos Bora, somos Capanagua, pero también les hemos puesto su otro equivalente, ¿no? Para que no haya ninguna dificultad.
Ahora, hice mención al aguajún, ¿por qué? Porque de repente más conocido para ustedes puede ser aguaruna. Decir que la guaruna es la segunda lengua más importante de la Amazonía, ¿no? Ese es un dato relevante. Pero aguaruna uno lo busca en el cuadro y no está. Su equivalente es aguajún. Por eso mi sugerencia, jóvenes, es que vean siempre los equivalentes, ¿no? Muy bien. Así como el shawi, ¿no? Shihuilo, tengan bastante acuciosidad para hacer las comparaciones con estas denominaciones. Ahora, para una práctica, para un examen, ¿yo tengo que saber estos nombres? Sí, porque si no sabemos los nombres, no vamos a poder responder, por ejemplo, una pregunta donde se nos solicite solo nombres de lenguas amerindias amazónicas. No vamos a poder contestar. De repente de las amerindias es más sencilla porque solamente vamos a encontrar el quechua, el aymara, el cauqui, el jacaru, pero en la Amazonía tenemos más. Así que cada día nos vamos a proponer en repasar por lo menos 2 lenguas. Y así, hasta que concluyamos el ciclo, ya nos habremos aprendido todas estas denominaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver la familia lingüística quechua. Creo que todos han escuchado hablar del quechua. ¿Qué es lo que sabemos de la lengua quechua? A ver, para que no sea una clase meramente expositiva, quisiera que ustedes me comenten algo de lo que saben de la lengua quechua. A ver, jóvenes, ustedes siempre son participativos, ayudan que la clase sea entendible, dinámica. Entonces, hoy no puede ser la excepción. Profesora, ¿Qué ¿se saben? refiere a palabras? ¿Se refiere Ya a pueden ser palabras? palabras o características gramaticales, de repente más general. Empecemos con las características gramaticales. ¿Qué presentará el quechua? ¿No? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay una ilustración bien interesante acerca de la presentación del nombre, ¿no? Yo soy tal y vivo en tal lugar. Está en las 4 variedades, pero ahí no queda el quechua, tiene algo más. Así que rápidamente, para que ustedes tengan como referencia, les diré que el quechua es una lengua aglutinante. Aglutinar. Aglutinar implica juntar. Se junta a una raíz, a una base, los sufijos. Por ejemplo, vamos a tener la palabra hualpa. Voy a ser breve para entender el término aglutinante. Hualpa es una raíz que significa gallina. Hualpa es gallina. Yo puedo, a partir de esta raíz, de este lexema nominal, crear un discurso solamente añadiendo sufijos. La lengua quechua no acepta prefijos. Es una gran característica, relevancia que tiene el quechua. Voy a formar una frasecita. Hualpa, cuna, gallinas. Hualpai, quicuna. Hualpai, quicuna, tus gallinas. Hualpai, quicunapaj, para tus gallinas. Hualpai, quicunapajshi. Traducción, dicen que es para tus gallinas. Y se evidencia
En el castellano hay 2 verbos, inclusive esta es una oración compuesta. Pero en el quechua se ha formado, a ver, vamos a agrandar un poquito el tamaño. Se ha formado con el simple hecho de incorporar los sufijos hualpa, hualpaiquicuna, pachim. Dicen que es para tus gallinas. Eso es aglutinar, es ir añadiendo sufijos a una base, a una raíz, y puede lograrse un discurso, la creación de un discurso, de una oración. Ustedes habrán notado que las personas quechohablantes, al aprender el castellano, presentan cierta dificultad con algunas vocales. Me estoy refiriendo a la vocal E y la O. Es decir, suelen confundirlos. ¿Por qué? Porque el quechua presenta solo 3 vocales. Ténganlo esto como cultura general. Entonces, si yo aprendo el castellano y tengo que pronunciar una palabra como pelota, mi expresión va a ser piluta. He confundido la vocal E y la vocal O. Ahí se aprecia una particularidad del castellano que es andino, ¿no? Piluta. La confusión de la vocal media E con una I o la vocal O con la U. Además, el quechua es una lengua que tiene acento fijo. El castellano tiene un acento variable, ¿no? Decimos canto, cantó, público, publicó, publicó, pero el quechua no. El quechua presenta un acento fijo. ¿Qué más? El quechua, en cuanto a su frase nominal, primero tiene el adjetivo y después va el sustantivo. A ver, ayúdeme con una frasecita en inglés. ¿Y qué tiene que ver el inglés con el quechua? ¿Por qué lo menciono? A ver, una flor roja, ¿cómo es en inglés? Ayúdenme. Vamos a hacer una comparación de inglés y quechua. Flor roja. Flower red. Muy bien. Red flower. Ah, pero debe ser primero el adjetivo, ¿no? Red flower. Ajá. ¿Y cómo sería una casa grande en inglés? Big house. Muy bien, muy bien. El adjetivo va antes que el sustantivo. Igual en el quechua. Puca, guaita, eso significa roja flor. O la casa grande. Hatun, Hatunhuasi, casa grande. Entonces vemos que hay una semejanza con el inglés. De ahí que muchas personas suelen generalizar. No es verdad, no es verdad, solamente generalizan que el que sabe quechua con mayor facilidad aprende el castellano. En realidad yo discrepo porque cualquier lengua lo podemos aprender si se crea el contexto de aprendizaje pertinente. Y por último, el quechua presenta una oración con la sintaxis sujeto más objeto verbo. Sujeto, objeto y verbo. El verbo va al final. En un castellano andino, alguien dice, yo pan como. Pero eso, desde el castellano estándar, no sería aceptable. Yo pan como, no, debe ser yo como pan.
Pero la explicación radica en esto que les dije. Se empieza con el sujeto, luego viene el objeto y el verbo al final. Por eso es que en quechua decimos, en el quechua, al menos de la variedad que yo les voy a mencionar, la escritura es así. Nogaga, ta, tam, miku. Miku, como pan. Yo como pan, ¿no? Entonces, muchachos, el mikui es el verbo comer y tanta es el sustantivo pan. Esto al menos como cultura general para poder entender el castellano andino. Yo creo que habrá oportunidad para que conozcan mejor y por ahora, por lo menos podemos trabajarlo. Por ahora podemos quedarnos con esta frase sumamente interesante. Yo soy Manuel, yo soy Adela, yo soy Roberto, yo soy María. ¿Qué cosa es lo que aparece? Primero va cambiando. El quechua de Ayacucho, el quechua de San Martín, el de Cusco tienen una semejanza en la conjugación del verbo. Está el ni para decir yo soy. En cambio, el ancashino no tiene este sufijo para marcar la primera persona en la conjugación verbal, sino se alarga la vocal. Solamente el ancashino, que es la variedad que yo hablo, tiene esta particularidad, ¿no? De alargar la vocal para marcar a la primera persona. Y están notando ustedes que Manuel es un nombre y por qué le coloca mi y por qué le coloca, en otros casos, Roberto, que es un nombre, le coloca M. Porque el quechua presenta esta particularidad de sufijos que te dan a entender que la información que estás brindando es de verdad, que no estás mintiendo. Entonces, cuando alguien dice, Nogaga Elbam K, Nogaga Pedrom K, Nogaga Juliam K, si el nombre de una persona termina, por ejemplo, en una consonante, solamente se le añade mi. Por ejemplo, Nogaga Carlos Mica. Yo soy Carlos. Termina en una consonante y yo quiero decir, yo me llamo Carlos, es verdad, y no te estoy mintiendo, te digo la verdad, le añade el mi, es una regla. Pero si yo quiero decir, yo soy Elba, yo me llamo Elba, yo soy Elba. Elba termina en una vocal. Nogaga, Elbam, K. Quédense por lo menos con esa frasecita de quechua al decir quiénes son ustedes. Si su nombre termina en consonante, ya sabes, le añades mi. Si su nombre termina en vocal, le colocamos la M, que es un sufijo de confirmación. Así es esta lengua la más hablada en la zona andina, ¿no? Es la número 1 el quechua. Después del quechua, pues está el aymara. Y antes del quechua, antes del aymara, la lengua general más hablada es el castellano. Muy bien. Hasta acá, jóvenes, ese es el PPT original. ¿Tienen alguna interrogante, alguna curiosidad sobre lo expuesto? Profesora, ¿Está claro? Sí, dime. si no mencionamos el mi o el m, es como si no lo estuviésemos asegurando que es verdad lo que decimos. Claro, es que ese valor de M o mi tiene un significado, es un sufijo discursivo. Si yo digo, yo soy profesora de quechua,
Nogaga quechua tamiyachatsi, yo enseño quechua. Quechua tam, le coloco a la confirmación, la M, es que eso es verdad, no les estoy mintiendo, no les estoy engañando. Si yo les digo que soy Elba, es porque soy Elba. Y si no, no tiene ese valor discursivo. Pues es necesario que vaya sí o sí la presentación de ese sufijo mi o m. Es Me obligatorio. refiero a que si no lo digo, se puede entender como que no lo seguro o se entiende como que estoy mintiendo. Que no estás seguro. No necesariamente mentir, sino que no estás seguro de la información que vas a brindar. Entiendo, profesora. Gracias. Muy bien. Vamos ahora sí dejar de lado esta información desde la perspectiva lingüística muy interesante. Vamos ahora con las variedades del quechua en el Perú. Es una lengua vital el quechua. Su vitalidad se ve fundamentado en que se aplican en la medida de lo posible, ¿no? Hay un esfuerzo por implementar la educación intercultural bilingüe en diferentes regiones donde se habla el quechua. Entonces es por ello que vamos a ver materiales, manuales de enseñanza para niños en lengua originaria y la que está más difundida, digamos, es esta, ¿no? Es el quechua sureño. Esta es la variedad que abarca más espacio, más territorio, por lo tanto es más hablantes. También tenemos el quechua central. Esta es una también de las más difundidas, ¿no? Pero si comparamos el norteño, sureño, central, costeño central y amazónico, de hecho quien va a destacar es el sureño. Ese dato hay que tenerlo en cuenta, el sureño. Uy, se borró. Listo, muchachos. El quechua también es hablado en diferentes países, como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Es la lengua, bueno, en el censo ya bastante tiempo, ¿no? De 2017 es la que se ha registrado con más de 3 millones de hablantes. Actualmente quizá haya disminuido, quizá. No tenemos una respuesta fehaciente porque no todos los quechohablantes se identifican como tal por diferentes factores, de repente el temor a la discriminación o que puedan ser considerados como un grupo inferior, minoritario, etc. Pero son estereotipos que no vienen al caso mencionarlos ahora, simplemente datos puntuales para las preguntas, para el examen, la práctica, lo que acabo de señalar, ¿no? La variedad más difundida, el sureño y los países donde se habla la lengua quechua. Entonces, la familia quechua incluye a la lengua quechua. No es que son varias quechuas, no, no, no. Es una familia que incluye a una lengua y que esa lengua tiene distintas variedades, distintos dialectos. Hablemos de la familia, la segunda familia andina, que es el Aru. El Aru, jóvenes, incluye a la lengua aymara, ¿no? Que es la segunda lengua más hablada después del quechua. Se registra unos 450,000, buena cantidad, ¿no? Y también el aymara es una lengua supranacional, así como el quechua. Tiene hablantes en otros países. En el caso de quechua mencionamos estos países, ¿no? Como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Mientras que el aymara tiene hablantes en
Bolivia, en Chile y una parte en Perú. La mayor cantidad, por supuesto, se concentra en Bolivia. En el caso de nuestro país, tenemos hablantes del Aymara en Puno, en Moquegua y en Tacna. Bien, ahí están los datos precisos acerca de la familia Aru. ¿Qué más tenemos? En el Aru hay 3 lenguas. Ojo, está el Cauqui, está el Jakaru. El Cauqui antes se le consideraba Cauqui o Jakaru, ¿no? Pero los estudiosos dan cuenta que son lenguas diferentes. Así que todas estas lenguas solamente se hablan en la provincia limeña de Yauyos, específicamente en Catahuasi, en Tupe, y también son lenguas que están en peligro de extinción. Permítame un segundo, joven. Discúlpenme, muchachos. La verdad es que el día de hoy no me siento bien de salud. Sé que ustedes no tienen que enterarse de todo, pero estoy haciendo lo posible para dictar la clase hasta donde pueda darse. Tengo el compromiso de cumplir con ustedes, pero si veo que ya no me es posible, solicitaré de inmediato que alguien pueda cubrirme. Por favor, hasta donde no sea posible, les pido que ustedes también colaboren con sus preguntas, porque no quiero que sea solamente expositivo, sino que también ustedes puedan captar toda la información. Lo único que sí me apena es que no me siento al 100% como en la primera clase. He pasado toda la noche una emergencia en la clínica. Pensé que me sentiría mejor, pero bueno, ojalá vaya pasando. De la Amazonía, ¿qué datos tienen que saber? En la Amazonía, jóvenes, les dije que hay 17 familias. Esas familias están de color negrito. Tenemos la familia Aragua, Arahuaca, tenemos el Bora, Kawapana, el Kandoshi, Jarambut, Huitoto, Jíbaro, Munich. Pero si lo vemos así, va a ser muy tedioso de repente, ¿no? Uno diría, son tantos nombres que hay que aprenderse. Bueno, en realidad la funcionalidad de esto es que sepamos las lenguas, no estrictamente asociar familia y lengua, ¿no? Porque en verdad para muchos tener que memorizar eso de repente no tenga mucho sentido, pero sí saber al menos cuáles son las lenguas amazónicas. Como dicen los jóvenes, para responder al champazo, dicen algunos, descartando algunos nombres que conozcamos. Si yo encontrase dentro de las alternativas nombres como Culina, Asháninca, Caquinte, Chamicuro, Iñapari, Resígaro, Machiguenga, Yanesha, Bora, Chayahuita, Jevero, etcétera, sepa
que estas son amazónicas, para poder descartarla de aquellas que son andinas. Y otro grupo de lenguas, las que se llaman prelatinas o las lenguas neolatinas, ¿no? De ahí la importancia, muchachos. Así que ahora vamos a mencionar los datos puntuales, sí, que tenemos que saber. Están las 17, ¿no? Las 17 familias. Pero la familia que vamos a resaltar aquí es Arahuaca. A ver qué color le ponemos. Arahuaca. Porque aquí se encuentra el Asháninka. Esta es la primera lengua de la Amazonía con más hablantes. El Asháninka. Y el Asháninka también tiene sus dialectos, por supuesto. La segunda familia que vamos a resaltar es el jíbaro. Dentro de ellos se encuentra el aguaruna, o también llamado aguajún. Esta es la segunda lengua más hablada en la Amazonía. Y por último, la familia Pano. La tercera familia que hay que recordar siempre, porque acá se encuentra el Shipibo Conibo. Ahí está, el Shipibo Conibo. Quienes tenían la costumbre de pintarse el rostro, ¿no? Y los hacía parecer a los monitos, el Shipibo Conibo. Ahora, en esa familia, lo interesante es que no todas están en la misma condición de ser vitales. Hay otras que están en peligro de extinción, otras en seriamente peligro de extinción, etcétera, ¿no? De este grupo, por ejemplo, el chamicuro está en peligro de extinción. Cuando comparamos con el ashánica se ve esa gran desigualdad. Entonces, para no estresarlos y decir, apréndanse familia con lengua. En un examen, hasta el momento, no he visto una pregunta que pide exclusivamente eso, ¿no? Asociar, o que me diga, a ver, dentro de la familia jíbaro, ¿qué lenguas se encuentran? No, pero sí les recomiendo que repasen lenguas en general, ¿no? Y sobre todo aquellas que son más usadas y otras que se encuentran en proceso de extinción, como el caso del Munich, el caso del Taushiro, del Chamicuro, para hacer ese contraste entre vitales y no vitales. Muy bien, yo les sugiero que hagan su captura de pantalla. Como ven, hay algunas familias que tienen una sola lengua, pero otras más de una. Aquí entonces se aprecia la mayor diversidad. O sea, las 44 lenguas tendrían que estar en la Amazonía, ya que 4 están en la zona andina. Cuando me refiero a la zona andina, estoy hablando del quechua, estoy hablando del aymara, del cauqui y del jacaro. Estas 4 son de la zona andina. Bien, ahora sí, vamos a analizar las lenguas que no solamente se habla en el territorio peruano. Eso es importante. Están extendidas, se ha hecho el estudio de muchas de estas lenguas amazónicas que también están distribuidos en otros países. Por eso lo llamamos supranacionales. El achuar, el huampis en Ecuador, Bora o Caina en Colombia, Secoya en Colombia y Ecuador. Y por acá creo que hay una pregunta, el Sharanagua. Sharanagua, hay una pregunta en la práctica muy exquisita en realidad, ¿no? Porque es más que nada como una cuestión de cultura general. No es necesario que tenga que conocer todo ello, pero se pregunta en la separata acerca del Sharanagua, ¿no? Que es una lengua supranacional que también tiene hablantes en la zona de Brasil. Bien, entonces
En Bolivia también hay hablantes del Eseja, el Gine, que se encuentra en Bolivia y también en Brasil. Esto sería una pregunta interesante para falso o verdadero, ¿no? ¿Todas las lenguas amazónicas son supranacionales? Todas no, algunas. ¿El cauqui es una lengua supranacional? No, porque el cauqui solamente se habla en Perú, específicamente en la zona de Yauyos, ¿no? Lima. Bien, muchachos, aquí va el primer ejercicio de aplicación. Me gustaría que lo revisen, por favor. Falsos y verdaderos. Y luego vamos a pasar al siguiente punto que corresponde al origen del castellano. Bien, muchachos, entonces vamos a responder la primera pregunta. Esta tiene que ver con, a ver, si Jorge, nos presentan un caso, ¿no? Jorge es analfabeto y vive desde que nació en Chongos Bajo de la provincia de Chupaca, donde todos solo hablan castellano y quechua. Por ello se puede afirmar que él es lingüísticamente, primero, una lengua que es ágrafa, jóvenes, es una lengua sin escritura. La lengua, si le piden por lengua, una lengua ágrafa es una lengua sin escritura y una persona ágrafa es una persona analfabeta, ¿no? Entonces creo que ya es evidente, la respuesta en la pregunta 1 es la D, alternativa D de dado.
El Perú ha sido multilingüe y pluricultural solo antes de la colonia. ¿Qué dicen? Falso. Falso. Eso es falso. Muy bien, eso es falso. Desde mucho antes se ha expresado la pluriculturalidad. El quechua es una de las lenguas amerindias más importantes. Claro, su importancia radica en que tiene o ha sido inclusive usado para la colonización, ¿no es cierto? Los sacerdotes lo usaban para la evangelización y también el hecho de que tenga mayor cantidad de hablantes, ¿no? Esto es verdadero. El cauqui es una lengua amazónica, sí es verdad, eso sí. El cauqui, pero nos dice es una lengua amazónica. Ahí está el error. Cuando dice procesos de extinción nada más, esa es otra cosa. Entonces, es una lengua amazónica, no, esa es una andina, pero sí está en proceso de extinción. Así que el error va cuando dice amazónica, es una lengua andina. El puquina, el jacaro y el munich son lenguas amerindias extintas. Bueno, todavía hay hablantes del jacaro, hay hablantes del munich, por lo tanto no son extintas. Esto sería falso. Las lenguas de la familia Aru son habladas solamente en el Perú. Eso es falso, porque recuerden que de la familia Aru, ahí está el Aymara, y si hablamos del Aymara, este se habla en Bolivia, en Chile. Entonces, este último es falso. Las lenguas no amerindias, o también llamadas las lenguas extranjeras o foráneas. Las lenguas no amerindias, también llamadas extranjeras o foráneas, ingresaron al continente americano a partir del siglo XVI, ¿no? La primera que ingresó fue el español, exactamente 1532. ¿Y por qué? Está explicado su vitalidad por factores externos, como les decía. Es usado en la educación, es usado en la política, en la economía, etc. Y la lengua extranjera que mantiene el contacto con las lenguas originarias no solamente es el castellano, les dije también del inglés, ¿no? El inglés, de repente una cierta cantidad del chino, el japonés, etc. En cuanto a el inglés, su importancia radica en que es una lengua de la globalización. El avance tecnológico también es un factor que influye muchísimo para el desarrollo de la lengua. Así que si comparo inglés y castellano, el inglés llevará la prioridad. La más importante, sin embargo, desde una perspectiva sociopolítica en nuestro país, será el español, por las razones que les mencioné, ¿no? En la cultura, en la economía, en la política, en la administración pública, se emplea el castellano. ¿Y cuáles son las lenguas que tienen cierta semejanza, que comparten un parentesco con el castellano? Vamos a verlo unos instantes. El francés, el portugués, el catalán, el italiano, el rumano, que tienen en común, ¿no? Que proceden, en todo caso, de la lengua madre, que es el latín vulgar. Entonces, el francés y el castellano son lenguas emparentadas, son lenguas hermanas. Bien, aquí se muestra entonces la distribución del área dialectal del español.
Tiene una buena cantidad de hablantes en América, el 90%, fíjense. También en Europa, en Sudamérica, en América del Norte, en Centroamérica, África, Asia, son datos que posiblemente no sean útiles al momento de identificar los dialectos del español. Les voy a pedir, por favor, que hagan una captura de pantalla. Además, se va a tener esa información recopilada en el cuadernillo, la separata, que ustedes ya lo tienen, ¿no? Después de las 12 preguntas, se les ha anexado este cuadro importante. Ay. Muy bien. Entonces veamos ahora cuál es la lengua madre, cuál es la lengua que dio origen. Hagamos referencia a los romanos. Los romanos tenían como lengua el latín. Esta lengua presentaba sus variedades, como cualquier otra lengua, ¿no? Sus variedades. Me refiero al latín vulgar, al latín culto. El latín vulgar era usado por los soldados, por los guerreros, por los campesinos. Los soldados que iban pueblo a pueblo, de pueblo en pueblo para poder someter a otras naciones, para imponer su lengua. Eso pasó en el siglo III antes de Cristo. Por ejemplo, llegan a la zona llamada Península Ibérica, los romanos guerreros, soldados que hablaban el latín vulgar, llegan a la península ibérica y ahí se encuentran con una realidad similar a lo que pasó en nuestro país. Llegan los españoles y se encuentran con una diversidad de lenguas originarias que existían en el Perú, ¿no? Igual acá, llegan a la península ibérica y ahí el latín vulgar empieza a entrar en contacto con el vasco, el celta, el tartesio, el griego, el íbero, el púnico fenicio. Cuando dos lenguas entran en contacto, les decía que una influye en la otra. El latín recibió bastante influencia del vasco, el celta, el tartesio, a tal punto que la gramática del latín fue variando, ya fue cambiando y trajo como consecuencia una gran modificación. Ya dejó de ser solamente dialecto para convertirse en nuevas lenguas. El latín se, digamos, se impuso al griego, a pesar que recibió el aporte del griego, del íbero, y es por ello que a estas lenguas, el griego, el íbero, el fenicio, el tartesio, el celta, se le va a considerar como lenguas que fueron absorbidas por el latín. En cambio, el vasco está hasta el día de hoy tiene hablantes, ¿no? Hasta el día de hoy cuentan con hablantes y que es sumamente interesante en el País Vasco y además es conocido como euskera. A estas lenguas, muchachos, es que se le va a conocer como las prelatinas o las prerrománicas. Les sugiero que hagan una captura de pantalla. Una captura de pantalla tal vez les puede ayudar estos nombres. No me agrada mucho la idea de recomendarles que sea memoria, porque a veces la memoria es frágil, pero no queda de otra, es un grupo reducido, cuanto más repasemos será mucho mejor, ¿no? Son lenguas habladas en la península ibérica antes
que lleguen los romanos. Estas tienen gran relevancia porque aportaron al latín. Producto de ese contacto del latín con estas lenguas es que surgieron las nuevas lenguas, las neolatinas, a lo que nosotros llamamos también lenguas románicas, lenguas romances. Bien, jóvenes, entonces aprenderse esta y recordar como un dato adicional que el vasco o euskera es el único que no fue absorbido completamente por el latín. Bien, ahí tenemos entonces la información que les había mencionado, está un poquito más ordenada. Los guerreros, siempre vamos a partir de los guerreros, quienes usaban el latín vulgar. Tiene otra terminología también, se llama sermo vulgaris, plebeius, rústicos, mientras que el latín culto era conocido como eruditus, sermo eruditus, clásicos. Entonces, el tronco, el origen, en realidad está acá, ¿no? En el vulgar. Para cualquier pregunta de falso o verdadero, recordar el latín vulgar, conocido como sermo plebeius, rústicos. Las lenguas que se originaron a partir de ese latín vulgar tienen una gran semejanza a lo que les decía el portugués, una gran semejanza con el castellano, o el castellano tiene una gran semejanza con el francés, y a estas lenguas se le conoce como neolatinas. Vamos a ver entonces esa otra lista de lenguas. Aquí está. Las lenguas neolatinas, el catalán, portugués, el gallego, el francés, el italiano, rumano, provenzal, el sardo, el romanche o reto-románico. Todas estas lenguas son emparentadas con el castellano. ¿Y qué cambios se dieron para llegar a configurarse en todas estas lenguas? Primero, los cambios han sido progresivos, ¿no? A nivel, por ejemplo, fonológico o a nivel morfológico, lo que se da cuenta es que de latín vulgar hasta convertirse al castellano, hay unos cambios fundamentales que se dieron. Desde la morfología. Vamos a ver nosotros un ejemplo en el castellano. Morfosintáctico. La forma de la palabra y también la sintaxis, es decir, la función. Si yo quiero decir, yo doy pan a un amigo. Yo doy pan, ¿no? Doy pan. Pan es el objeto directo. A un amigo, ese es el objeto indirecto. Es el beneficiario de algo. Entonces, nosotros lo llamamos objeto directo, indirecto, también llamamos circunstancial, circunstancial de lugar, de tiempo, de causa, de modo, etc. Para poder expresar esas funciones, nosotros requerimos usar preposición. Amo a mi madre. Ahí hay una frase preposicional, a mi madre, y cumple la función de objeto directo. Presté un libro a mi colega. A mi colega es el objeto indirecto y está empezando con una frase preposicional, ¿no es cierto? Entonces, eso no se daba en el latín. En el latín no se usaban preposiciones, sino se utilizaban sufijos, sufijos de caso. Eso es lo que vamos a resaltar, ¿no? El caso acusativo, dativo, genitivo, ablativo, etc. En términos sencillos, solo si tengo que comparar, en el castellano es que se originan ese sistema de preposiciones. A nivel fonológico hubo un gran cambio. Por ejemplo, la palabra terra, de latín, terra, está formada por una vocal E, que cuando evoluciona al castellano pasa esa E a convertirse en un diptongo.
Por eso se llama diptongación. Diptongación. O sea, terra pasó como tierra. También se dio la diptongación de la vocal O. Si en el latín se tenía la palabra forte, forte, en el castellano pasó como fuerte. Y acá ustedes están viendo, ¿no? Vento pasó como viento. Sonno como sueño. Son procesos de diptongación. Y un fenómeno contrario se dio cuando ya se denomina la monoptongación. Mono es uno, ¿no? Mono es uno. De lo que era diptongo se convierte en una sola vocal. Es decir, en el latín se decía tauro y pasó como toro. Auro pasó como oro. Sería un proceso de monoptongación. Recuerda, diptongación y también se dio la monoptongación. Y las secuencias, los grupos iniciales como PL, FL, CL, evolucionaron a una L. Y ahí es donde hablamos de pluvia, lluvia, clama, llama o flama, perdón, flama, llama, clavis y llave. Esto poco probable que nos puedan preguntar, sí, pero estamos viendo la historia, ¿no? Y generalmente cuando vemos historia hacemos referencia al proceso evolutivo. Muchachos, eso sería lo más relevante en los cambios que se dieron de latín al castellano. Y ahora sí, pasemos al siguiente ejercicio. Ahí está. Vamos a revisar esto brevemente, 1 minuto, y empezamos con la solución. Bien, jóvenes, respondemos la pregunta número 1. Falso. El primero es falso. A ver, ¿qué nos dice? El castellano es la única lengua de Hispania que poseía escritura. Eso es falso. Desde el siglo XIV se enriquece con vocabularios amerindios. No, porque tiene que ser desde su ingreso, ¿no? Así que eso es siglo XV, XVI. Es la lengua oficial en algunos países de América del Sur, eso es verdadero, y junto con la lengua gallega forman parte de la familia románica también. El portugués, el catalán, el italiano, forma parte. La A, muy bien, la A. Ahora, ¿qué es correcto acerca de las lenguas románicas o neolatinas? A ver, ahí no sé qué han marcado ustedes. A ver, vamos a analizar la última parte. Las lenguas romances provienen del sermo eruditus, eso es falso. Es del rusticus, ¿no? Del latín vulgar, así que es falso. ¿Se hablan únicamente en Centroamérica y Sudamérica? Vimos que no. Hay una distribución en otras partes. Carecen de sociolecto. Un sociolecto, jóvenes,
es la variedad de lengua usada por un grupo específico, un grupo humano, ya sea jóvenes de una cierta edad o damas con ciertas características. Se considera el género, se considera la edad, se considera el grado de instrucción, lo que caracterice considerando factores sociales. De repente personas analfabetas nada más, cómo utilizan, y eso no podemos decir del castellano, ¿no? O de las lenguas románicas, que no tienen sociolectos, eso es falso. Solo dialectos geográficos, no, los dialectos pueden ser de tipo social o de tipo geográfico. Los préstamos del griego, árabe se han extinto, no, de latín hay un 70% de palabras que están presentes en el léxico del castellano. Y hay dos consideradas idiomas en el continente americano, eso sí, ¿no? El español y portugués. Son idiomas en el continente americano. En la 2 la clave sería la A. Bien, muchachos, ahí la respuesta contundente, la A. Ejercicio número 2, ya está. La consecuencia de que una palabra ingrese al otro, eso es por el contacto que les decía, ¿no? Con los árabes se ha mantenido una buena cantidad de años. Por lo tanto, hay más de 4.000 palabras que ingresaron de origen árabe al castellano. Pero así como hay arabismos, también hay americanismos. Aquellas lenguas amerindias que apoyaron o de las que provienen muchos términos que enriquecen el castellano, como también las que son de origen francés y por eso se le llama galicismos o palabras que proceden del inglés y se les denomina anglicismos. O palabras que les decía en su gran mayoría de origen latino, justamente porque el latín es la lengua madre, un 70%. Ahora, ¿cómo yo podría hacer para memorizar todo esto? Realmente es un trabajo difícil, ¿no? Porque no somos un diccionario andante, siempre vamos a tener algunas dudas. ¿Será? ¿No será? ¿Qué origen será? Pero puede ayudarnos en cierta medida recordar que las lenguas reflejan lo que hay en la realidad, en su cultura. O sea, si los árabes eran muy buenos para las matemáticas, muy buenos para el comercio, muy buenos para la agricultura, la horticultura, son palabras de ese tipo las que van a incorporarse al léxico del castellano. Por ejemplo, hablar de aduana, arancel, tarifa, ¿no? Alcabala, arroba, quintal, que son propios del comercio, arancel, esos van a ser arabismos. O los que van a ser más de carácter ligado a la agricultura o la horticultura. Por ejemplo, que se hable de alcachofa, aceituna, caña de azúcar, ¿no? De repente por ahí la naranja, la toronja, la alfalfa, el limón, la naranja, etcétera. Y otras del pensamiento matemático como álgebra, cero, cifra y una buena cantidad de palabras que comienzan con al. Alcalde, alguacil, albacea, albañil, alcohol, algodón, ¿no? Álgebra, ya lo habíamos mencionado, alfalfa. Esas palabras cuya sílaba empieza con al, en su gran mayoría son de origen árabe. Pero eso podría generarme duda cuando encuentro alma, ¿no?
altar, que empieza con al. Ah, pero esos son de latín. Hay que tener cuidado con ellos, son de latín. Ahora, los germanos eran pueblos guerreros. Por lo tanto, la mayoría de palabras van a ser de origen o relacionado con el aspecto bélico, ¿no? Entonces se puede hablar de guerra, de tregua, de espía, de yelmo, dardo, ¿no? Palabras claves, el blanco, la bandera, etc. En los americanismos, muy conocido aquellas palabras que se refieren a la alimentación. La maca, por ejemplo. La quinoa, la kiwicha, la papa, el choclo, la cancha, ¿no? Por ahí el tocosh, o algunos animales como la llama, alpaca, vicuña, jaguar, ñandú, etc. Ah, el oyuquito con charqui, por supuesto, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta palabras representativas de origen americanismo, ¿no? Bien, una captura de pantalla, queridos jóvenes, les va a ser de gran ayuda. Y algunas de origen latino, ¿no? Como por ejemplo, misa, Dios, ángel, iglesia, ¿no? Son palabras sacerdote. Del ámbito religioso son términos muy, muy conocidos en cuanto a latinismos. Galicismos, teniendo en cuenta que la mayoría de palabras son de acento agudo, porque el francés tiene el acento agudo. Entonces, galicismos como boulevard, carné, champán, chalet, bebé, buffet, estos son de origen francés. Y los anglicismos son aquellos que proceden del inglés, ¿no? Meeting, eslogan, barman, líder, gangster, lie, like, bypass, etc. Bien, muchachos, esperemos que un repaso de esto, ¿no? Cada día, conforme ustedes tengan las capturas de pantalla o como usted, o de repente han descargado el PPT, van revisándolos continuamente, les va a favorecer para ir recordando. Y ya, para desarrollar nuestra práctica, vamos a concluir con el resultado de esa consecuencia que hay de los préstamos y todo ello. ¿Qué sucede a nivel lingüístico con el castellano? Pues simplemente hay cambios, aparecen los siguientes fenómenos. El doble posesivo, cuando alguien dice de mi casa su puerta. Ese de mi casa su puerta es un castellano andino. Es un castellano andino que obedece a la naturaleza de la lengua quechua, que presenta doble posesivo. También aparecen los yeísmos, ¿no? En el castellano costeño, el yeísmo. Muchas veces en lugar de decir llave, dicen llave. O en lugar de decir mantequilla, dicen mantequilla. Hay un yeísmo. Eso es propio del costeño. En cambio, el andino no tiene eso, porque en el andino sí la doble L se pronuncia porque forma parte del cuadro fonológico. ¿Qué más? También aparece la derivación de los adverbios. Aquisito, tempranito. Eso es del andino. Y la confusión de las vocales que les decía, ¿no? En lugar de decir señora, digo señora. Aumentativos, diminutivos, propio de la variedad andina. Bien, muchachos, vamos haciendo captura. No quiero reiterar lo que ya tienen ustedes como información plasmado en el PPT, pero sí desarrollar nuestra práctica, fundamentalmente eso.
Y el compromiso que les dije de hacer nuestro repaso al concluir todo lo programado para saber cómo les ha ido en la semana 1. Ya. Y terminamos con este último ejercicio. Ya, eso sería así, ¿no? La palabra animal, eso procede del latín. Esqueleto es de latín. Ropa es germanismo. Algodón, arabismo. Chocolate es americanismo. La sala es germanismo. El barman es del inglés, es un anglicismo. Y el chicle, un americanismo. Con eso nuestra clave sería D de dado. A ver, me gustaría que por favor esta última primero respondan ustedes. Está entre B y C. Muy bien, entre B y C. A ver. Todos los rasgos al castellano hablado en el Perú. Hay un ceseo, claro, en lugar de decir la palabra zapato, zorro con la interdental, hacemos un ceseo, ¿no? Decimos zapato, en lugar de decir zapato, za. No pronunciamos la interdental. El uso del sufijo at como en tomate en modo imperativo. No, España es. claro, muy bien. Eso no es propio de todo lo que se habla en el Perú. El doble posesivo, bueno, sí, eso es influencia de lenguas amerindias. La amazónica también tiene el doble posesivo. Y la utilización de vos, no, vos, los argentinos es, ¿no? Así que sería la clave 1 y 3. B de bueno. Bien, muchachos. Hasta aquí, como les decía, les agradezco. Realmente les agradezco por su comprensión. Sí es una gran desventaja el no sentirse al 100%, pero hasta donde lo permita, hemos concluido. Si hay dudas, estoy muy atenta a cualquier interrogante que tengan. Y si no fuese posible el día de hoy, también consulta académica, como les digo siempre, los colegas están muy deseosos de poder apoyarlos y va a ser también una oportunidad de que hagan llegar sus preguntas a consulta académica. Ahora yo les voy a compartir las preguntas elegidas, las 4 preguntas, de manera que las restantes ustedes las puedan desarrollar en casita o a lo mejor ahora ya lo vieron y puedan ustedes también comprobar, porque si solamente se les dicta clave, como que no hay mucho trabajo de parte de el alumnado, ¿no? Siempre es mejor que repasen, vean y después recién vayan a lo seguro a responder las preguntas. Voy a
considerar unos 2 minutos para la pregunta, para las 4 preguntas, la 1, la 6, la 9 y la 11. Por favor, desarrollenlo ustedes un momento y luego pasamos a la solución general. Y espero que Doctora, la siguiente, sí, hijo, dime. ¿podría dar un ejemplo de doble posesivo, por favor? Un rapidito. Claro, sí, un doble posesivo es esto, hijo. A ver, lo voy a escribir acá al final. Lo bueno es que esto está en Word y se puede. Un doble posesivo es esto. De mi hermano, carro. Ah, De mi hermano, su carro. En lugar de decir el carro de mi hermano. Ese es su marca posesivo, ¿no? Y el de también. Por eso, esto es castellano andino. Tiene su origen el quechua. Tiene esa marca del doble posesivo también. Hay algunas lenguas amazónicas también que presentan doble posesivo. del agua A suduro. esos, perdón. Como del agua suduro. Sí, Igualito. claro, claro, claro. Por ahí queda Entiendo, profesora. refrán, Gracias. ese refrán que dice de la selva su encanto, ¿no? También ahí aparece esa expresión de la selva su encanto, y luego decir el encanto de la selva. Bien, pero mi agradecimiento muy, pero muy así del fondo de mi corazón. Casi nunca falto a clases y hoy no quería que sea la excepción, pero si uno se encuentra en desventaja, ¿no? El no poder sentirse excelente como uno quisiera, pero es parte de y hay que continuar. A ver, ahora sí, por favor. A las 9:10 termina nuestra clase. Si tenemos, revísenlo ustedes minuciosamente. Las preguntas elegidas 1, 6, 9 y 11. Bien, muchachos. Solamente se habla la lengua quechua en la región andina del Perú. ¿Qué dicen? Falso. Eso es falso. Ujú. Gran parte de la población es bilingüe castellano-quechua. Falso. Es falso. Hagamos una
A ver, una brevísima investigación. Aquí en clase, una muestra representativa. ¿Cuántos de nosotros somos bilingüe castellano-quechua? Bueno, será mi caso, o 2 casos, 3 casos, pero la mayoría de los peruanos es monolingüe en el castellano. Entonces es falso la 2. Y la lengua aymara es considerada como una lengua supranacional. Eso sí, porque se habla en otros países. Verdadero. Y falso. Y La E. falso. Ujú. Muy bien, la clave es la E. La familia quechua presenta diversas variedades lingüísticas distribuidas en 7 países de América del Sur. Eso es verdad, ¿no? En países como Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, etc. El quechua es considerado una lengua vital. Claro, es una lengua vital porque toda su población habla. No, no, no. No todos hablan, escriben, leen y comprenden. Hay muchas personas que solamente se han quedado en el plano de la oralidad. No tienen la práctica. Y no escriben, ¿no? No escriben, así que es falso. Antes del imperio incaico, por movimientos de población y cambios demográficos, el quechua reemplazó a la aymara. Eso sí es verdad. En el virreinato, el quechua fue la lengua con la cual los misioneros impartieron su doctrina religiosa. También eso es verdad. O sea, si no me equivoco, sería la A. Esa sería la respuesta en la 6. Bueno, acá está bastante sencillo. Llave, te puedes acordar de la palabra clave, ¿no? Flama, llama. Eso es de origen latino. El aceite, la aceituna, eso es árabe. Bóveda, toalla, germanismo y chocolate y cacao, americanismo. A la 9 sería la E. Ahora alguien preguntará, profesora, ¿y cómo yo puedo saber eso? ¿En qué libro lo encuentro? Todo lo que tenga que ver con etimología está en el diccionario de la Real Academia. Ingresamos cualquier palabra. Se me ocurre la palabra caballo. Me va a decir es de latín. Cebolla, de latín. Queso, leche, de latín. A ver, ahora nos pide solo nombre de lenguas romances, ¿no? Lenguas que tienen en común el latín vulgar. A ver, un poco de memoria para esta pregunta. ¿3 y 4? 3 y 4. Muy bien. Se descarta el tartesio en la 1, cartaginense, el celta, el vasco en la 2 y la 3 y la 4. Muy bien. Bueno, nos queda 3 minutos valiosos que hay que aprovecharlo y vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver si les digo
La palabra café es aguda. ¿Qué elemento de la comunicación destaca y cuál es la función del lenguaje que destaca? Destaca el código y es metalingüística. Correcto, correcto. Si decimos, Andrés es un joven muy estudioso, por ello se merece lo mejor. Elemento y función. Emisor emotivo. Correcto, correcto. Si decimos, Rosita, escucha este poema de amor. Referente representativo. A ver, Rosita, coma, escucha este poema de amor. Esa coma ayuda mucho. Receptor y apelativa. ¿no? Receptor y apelativa, claro, ahí sí, receptor y apelativa, pero la coma hace la gran diferencia. Ahora solamente que ustedes me digan la palabra que voy a señalar, a qué concepto se relaciona. Facultad inherente de los seres humanos. Lenguaje. Muy bien. Variedad socio-regional de una lengua. Dialecto. Dialecto. Correcto. Lengua oficial de una nación. Idioma. Idioma. Idioma, muy bien. Es concreta y efímera. Habla. El habla, correcto. ¿Qué clase de comunicación sería el sonido de una campana para anunciar que ya va a comenzar la misa? Humana, no verbal, auditiva. Correcto. Muy bien, muchachos. ¿Qué clase de comunicación sería el maullido de un gato? No humana, auditiva. Correcto, no humana, acústica, auditiva. Bien, muchachos. Si tienes alguna consulta, me lo comunicas. Nos queda un par de segundos para el receso. La siguiente semana el capítulo que corresponde es la fonología. Por favor, vayan repasando y espero que ese día esté sí en mi 100%. Mil gracias por su atención, chicos. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hola, profesora. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, profesora. Cuídese.